Bienvenido al ciclo de conferencia. Hoy vamos a hablar sobre cómo cuidar y ser útil a la Madre Tierra. Esto lógicamente beneficia a todos los seres vivos. La Madre Tierra es el nombre proveniente de los pueblos andinos que ha sido traducido de Pachamama, que de él quechua y aymara, Pacha significa tierra, cosmos y mama significa madre, dando como significado la riqueza natural que se obtiene de ella. Es importante que conozcamos cuáles son los elementos que nosotros tenemos que preocuparnos para cuidar la madre tierra. Veamos la próxima diapositiva. Existen 3 elementos primordiales para cuidar y ser útil a la madre tierra. Tenemos lo que es la atmósfera, hidrósfera y litósfera. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar con lo que es la atmósfera, la parte gaseosa. El aire contiene moléculas de nitrógeno, oxígeno, vapor de agua, dióxido de carbono, etc. El aire está compuesto principalmente por nitrógeno y oxígeno. El resto de los componentes, entre los cuales se encuentran los gases de efecto invernadero, son vapor de agua, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, ozono. Es importante por el oxígeno que nos proporciona, es un gas importante para cumplir las funciones vitales de respiración de nuestro organismo. Ahora, podemos hacernos una pregunta, y muchos lo han hecho. ¿Por qué hay mayor porcentaje de nitrógeno en el aire y oxígeno hay menos? ¿Por qué no decimos que respiramos nitrógeno y no oxígeno? Sabiendo que el porcentaje de oxígeno es menos que el de nitrógeno. Nitrógeno en el aire tiene casi 78% y el oxígeno 21%. Bueno, eso es una pregunta que nos debemos hacer primero para conocer las razones del oxígeno, por qué el oxígeno es importante, más importante que el nitrógeno. El nitrógeno inhalado es casi igual al de nitrógeno exhalado, es decir, el porcentaje que se inhala es el mismo que se va a exhalar. Es porque el nitrógeno es un gas inerte, digamos, no tiene función dentro de nuestro organismo. El nitrógeno siempre fue más abundante que el oxígeno en la atmósfera del planeta Tierra. Sin embargo, el nitrógeno gaseoso tiene cierta solubilidad en los fluidos corporales y las grasas de los tejidos. Ahora bien, vamos a ver en la otra diapositiva cómo se da el fenómeno de la contaminación atmosférica. Nosotros en la diapositiva nos damos cuenta cómo está dividido. Hablamos de la emisión. Emisión es donde están generando todo ese combustible que va al ozono. Combustible que son COV, que significa compuestos orgánicos volátiles, o NO, ¿okay? Que es el óxido de nitrógeno, SO, que es el óxido de azufre. Todo esto que es producido a través de las industrias, fábricas y carros, va pasando, ¿okay? A través de la atmósfera. Todas estas partículas finas, ¿okay?
que va produciendo los camiones, los carros, las fábricas, la refinería, todo eso va contaminando la atmósfera. Lógicamente, el efecto ¿cuál es? Que en el momento de que exista la lluvia, viene lo que llama la lluvia ácida, que daña todo lo que es en los sitios de agricultura, de los lagos, con los peces, contaminándolos. Es algo que debemos conocer, ese fenómeno de contaminación atmosférica. De todos modos, vamos a ir poco a poco de cómo podemos corregir ese problema, ese fenómeno de contaminación o reducirlo. ¿Ok? Veamos en la otra diapositiva, nos damos cuenta cómo se van formando a través del óxido de azufre, el óxido de nitrógeno, se van formando ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces ahí es donde se produce la lluvia ácida que habíamos hablado, que es lo que está dañando prácticamente al planeta. Tenemos unos datos que es importante de Selecciones México. El dato es el siguiente: la contaminación del aire se ha convertido en el mayor riesgo de salud ambiental en todo el planeta, provocando alrededor de 7 millones de muertes al año por enfermedades relacionadas, según ha informado la Organización Mundial de la Salud, OMS. Los grupos más vulnerables de la sociedad son las mujeres, los niños y los ancianos. Ahora nos preguntamos qué es lo que va a pasar en el futuro si no podemos corregir o no queremos corregir indudablemente esta situación de la contaminación atmosférica. Nosotros vamos a llegar de tal manera que vamos a tener que estar utilizando máscara, tapaboca, cómo respirar en la contaminación a futuro. Y esto puede estar sucediendo en diferentes países. Ahora yo pregunto, ¿necesitamos una pandemia para recuperar nuestra madre tierra? Si eso es así, tendríamos que estar en cuarentena para recuperar el planeta por lo menos un año. Y eso nos permite recuperar nuestros mares, ríos, nuestras montañas, nuestra atmósfera, en realidad. Y esa no es la idea. Yo pienso que tenemos que despertar conciencia, cambiar de actitud, empezar a trabajar la tecnología y más al equilibrio, a la naturaleza, respetando las leyes naturales, las leyes universales. Y eso va a permitir evolucionar, que es lo que queremos, evolucionar. Evolucionar es corregir cualquier error que podamos tener en nuestras vidas. Y eso, todos los líderes políticos y no políticos deben despertar conciencia, empezar a trabajar para evolucionar. Ese es el mensaje que yo puedo dar. Podemos seguir ahora en otra diapositiva importante de cómo evitar la contaminación del aire que respiramos a futuro. Hoy en día existe ya una tecnología que nos permite crear energía a través de los vientos y también del sol. Tenemos que aprender a manejar la tecnología en equilibrio con la naturaleza. Aprovechando la naturaleza, logramos, lógicamente, mejorar y optimizar la atmósfera. ¿Okay? Tenemos que siempre pensar que podemos corregir
ese proceso de contaminación. Es un deber de todos los líderes políticos y no políticos, y es un derecho de la humanidad poder vivir en armonía y sin contaminación. Ahora vamos a hablar sobre la tecnología, cómo aprovechamos el aire y el sol para obtener energía a bajo costo, a futuro sin contaminación. En el mundo entero, en todos los países, la mayoría de los países, están utilizando la tecnología eólica y también la de celdas solares. Vamos a hablar un poco sobre la eólica, cómo funciona y la importancia. La energía del viento se aprovecha mediante el uso de máquinas eólicas o aeromotores capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación utilizable, ya sea para accionar directamente las máquinas operatrices o para la producción de energía eléctrica. También se constituyeron equipos de gran tamaño. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial funcionó en Estados Unidos una turbina de 1250 kilovatios de potencia. Desde 1958 hasta 1966 se constituyeron y operaron en Francia, Estados Unidos, en Dinamarca, varias máquinas de potencia superior a 1000 kilovatios. Sin embargo, todas estas experiencias terminaron en verdaderos fracasos porque se enfrentaron con un problema tecnológico que en ese entonces resultaban prácticamente insolubles, hecho que provocó que quienes debían tomar decisiones políticas sobre su utilización no creyeran en cuanto al futuro de esta tecnología como oferta energética válida. Por otra parte, el precio excesivamente bajo de los combustibles hacía muy difícil, si no imposible, la competencia de cualquier tipo de equipo conversor de energía eólica contra un generador térmico. La crisis energética de los años 70, que ocasionó un abrupto encarecimiento del petróleo y por consecuencia de sus derivados, provocó que aquellos países que tenían de la importación de esos productos para la satisfacción de sus necesidades energéticas buscaran soluciones alternativas a los grandes desequilibrios económicos que esta situación les creaba. Es así como empezó a pensar seriamente en lo que dio en llamarse ahorro o conservación de energía, y al mismo tiempo se comenzó a replantear el tema de la utilización de las energías no convencionales, apareciendo entonces la energía eólica desde el punto de vista económico como una fuente más competitiva para la producción de electricidad. Esta situación incentivó la realización de nuevos estudios que llevaron a una importante mejora de las tecnologías de aprovechamiento, logrando equipos conversores de energía eléctrica cada vez más confiables y potentes. Hoy en día es destacable la explotación que efectúan países como Estados Unidos, Dinamarca, Alemania, Holanda, España, India y China, entre muchos otros. A modo de referencia, se indican las potencias instaladas
a fines del 2006 por los principales países productores de energía eólica en el mundo. Alemania, 20.622 megabytes. España, 11.630 megabytes. Estados Unidos, 11.603 megabytes. India, 6.270 megabytes. China, 2.599 megabytes. Y Dinamarca, 3.136 megabytes. El total mundial alcanzaba a 74.153 megabytes, según por la Asociación Mundial de Energía Eólica. La energía contenida en el viento puede ser transformada según sea la necesidad en energía eléctrica, mecánica o térmica. Las posibilidades de uso que ofrece la energía eléctrica son bien conocidas. En cuanto a la mecánica, en el caso que nos ocupa, se utiliza el bombeo de agua o molienda de distintos productos. La energía térmica se consigue a partir de la energía mecánica. Para efectuar esa transformación se utilizan distintos tipos de equipamientos. En términos generales, no se requieren grandes velocidades de viento para producir energía. Esto es importante que lo sepamos. Más bien, al contrario, cuando el viento es demasiado intenso, se hace necesario detener los equipos para evitar deterioro. En la mayoría de los casos, un equipo comienza a generar energía con una velocidad del viento de 4 metros por segundo, equivalente a unos 15 kilómetros por hora. Entrega su potencia máxima cuando la velocidad es del orden de los 12 a 15 metros por segundo, 40 a 55 kilómetros por hora. Y es necesario sacarla de servicio cuando alcanza 25 metros por segundo, digamos 90 kilómetros por hora. Estos equipos aerogeneradores están especialmente diseñados para producir electricidad. En la actualidad se fabrican máquinas comerciales de muy variados tamaños, desde muy bajas potencias, 100 a 150 vatios, hasta 700 y 800 kilovatios. Y ya están superando la etapa experimental modelos de hasta 1500 kilovatios de potencia. A diferencia de los molinos, estos equipos se caracterizan por tener pocas palas, porque de esta manera alcanza a desarrollar una mayor eficiencia de transformación de la energía primaria contenida en el viento. Si bien existen algunos de una sola pala, los de 2 o 3 son los más utilizados. El uso de toda fuente energética presenta tanto ventajas como desventajas, por lo que es importante, antes de emprender una utilización, efectuar un balance entre los pros y los contras de una u otra posible a utilizar. La energía eólica, por supuesto, no puede escapar a esta premisa. Como principales ventajas se puede mencionar lo siguiente: es inagotable, no es contaminante, es de libre acceso, gratuita, se puede aprovechar en la medida de las necesidades del momento. Ahora vamos a ver, en cambio, las mayores desventajas. Indican: se encuentra dispersa, es intermitente y aleatoria, quiere decir no continua.
Ahora hablaremos de la otra tecnología que se aprovecha la energía del sol, usando paneles solares en la generación de energía eléctrica. Comencemos con algunas cifras en 2011, que es importante saberlo. Los sistemas de energía solar en el mundo generaron 85 teravatios hora de electricidad, que son suficientes para cubrir las necesidades de 100 millones de personas. Y es Europa la región líder con una capacidad instalada de 51 GB, seguida por Japón, 5 GB, Estados Unidos, 4,4 GB y China, 3,1 GB. Dentro de Europa, España es líder. En estos momentos claves, cuando más requerimos del ahorro y de la austeridad en el consumo de combustible y la generación de energía eléctrica, deberíamos pensar en alternativas para optimizar los sistemas de alumbrados con técnicas de paneles solares que además permiten obtener energía eléctrica para otros usos. Ahora bien, los paneles solares contienen celdas fotovoltaicas. ¿Qué son las celdas fotovoltaicas y cómo funcionan? Las celdas fotovoltaicas son dispositivos formados por metales sensibles a la luz, que desprende electrones cuando los rayos de luz inciden sobre ellos, generando energía eléctrica. Están formados por celdas hechas a base de silicio puro con adición de impurezas de ciertos elementos químicos, siendo capaces de generar cada una de 2 a 4 amperios a un voltaje de 0,46 a 0,48 voltios. Los paneles se colocan en serie para conseguir un voltaje adecuado a la aplicación eléctrica en cuestión o demanda. Entonces, los paneles capturan la energía solar transformándola directamente en electricidad en forma de corriente continua, que se almacena en acumuladores para que pueda ser utilizada fuera de las horas de luz. Los módulos fotovoltaicos admiten tanto radiación directa como difusa, pudiendo generar energía eléctrica incluso en días nublados. Sus posibles usos son muchos, ya que conectados a una red y generando electricidad puede dar servicios notables en energía a casas o empresas. Muchos son los países que aplican política muy fuerte en tal sentido. Y las estadísticas sitúan a España entre los primeros con más potencia fotovoltaica a nivel mundial, con una potencia acumulada instalada de 3.523 megabytes. En esta diapositiva podemos ver que las células o celdas solares son dispositivos que convierten energía solar en electricidad, ya sea directamente vía el efecto fotovoltaico o indirectamente la previa conversión de energía solar a calor o a energía química. Ahora tenemos que conocer también cómo evitar la contaminación del aire que respiramos a futuro. Hoy en día los carros pueden ser eléctricos o tener celdas solares. Tanto así que los carros eléctricos tienen
ya hoy en día estacionamientos donde carga su batería. Y hay carros que ya tienen sus celdas solares instalados en su techo donde carga directamente su batería. Esto permite de que reduzca el monóxido de carbono en la atmósfera. Indudablemente, la reducción del monóxido de carbono en la atmósfera es bastante significativo. Y eso es lo que tenemos nosotros que preocuparnos, que las empresas privadas y no privadas de construcción se preocupe en lograr introducir las celdas solares en las urbanizaciones, en los edificios, en las empresas. Esto indudablemente va a permitir que mejoremos cada vez más el ambiente ecológico del planeta. Por otra parte, la economía mejora porque indudablemente el precio del combustible sería excesivamente bajo y eso lógicamente va a permitir que todo lo que es equipos electrodomésticos, los carros y la electricidad en general baje el costo y los precios. Y eso va a permitir evolucionar mucho más los países en desarrollo y los que están en pleno desarrollo. Cambiando el tema, vamos a hablar de el aire que respiramos, las moléculas de oxígeno que están ionizadas negativamente. Y conoceremos la contaminación que se produce en la atmósfera, en la ciudad y en otros sitios que se encuentre cerca de fábricas, refinerías, etc. En la atmósfera, en el aire, conseguimos iones grandes o pesados, que no son más que aglomeraciones eléctricas alrededor de granos de polvo o smog, a los que también se les llama lentos por su escasa movilidad. La ionización positiva del aire es perjudicial para el ser humano, los animales y las plantas. A todas las personas, en mayor o menor grado, nos afecta este desequilibrio, ya que puede provocarnos cansancio, dolor de cabeza, tendencia a la depresión, irritabilidad, insomnio. El exceso de iones positivos se da normalmente en las ciudades debido a que la contaminación atmosférica destruye los iones negativos, pero en el campo y en las montañas abunda en un porcentaje alto los iones negativos de las moléculas de oxígeno. El oxígeno es un elemento químico que contiene pequeñas cargas eléctricas que pueden ser positivas o negativas. Tales moléculas cargadas de electricidad se llaman iones. En 1910, Albert Einstein dijo que las propiedades curativas del aire de la montaña de Davos eran debidas a la electricidad del aire. Poco después, Harvard construyó el primer ionizador. Veamos ahora dónde se encuentran estas cargas. La carga positiva se encuentra en la cima de las nubes. Las cargas negativas en la base de la nube y la carga positiva en el suelo. Los iones influyen notablemente en nuestros procesos biológicos y psíquicos. La ionización del aire es fundamental en la creación y mantenimiento de la vida en la Tierra y existen factores que alteran drásticamente la proporción de iones de uno y otro signo. El desequilibrio iónico del aire hacia un exceso de iones positivos
es perjudicial para las plantas, los animales y el ser humano. Hoy en día existe lo que se llama ozonoterapia, oxígeno ionizado. Existen equipos especializados que han sido diseñados para ionizar negativamente el aire. Estos aparatos emiten un flujo continuo de electrones, varios billones por segundo, que al incorporarse a la molécula de oxígeno convierten el oxígeno positivo en el oxígeno negativo, con todos los beneficios que serán explicados más adelante. Ahora vamos a ver cuáles son sus beneficios del ozonoterapia. Normaliza la presión arterial, brinda mayor energía, reduce la ansiedad, actúa sobre las sinapsis del sistema nervioso, incrementa la amplitud de las ondas cerebrales, proporciona alivio total a personas ataques de alergia o asma bronquial, reducen los dolores postoperatorios, reducen los dolores de cabezas, aumenta la energía en funciones mentales y físicas, etc. Además, reduce la cantidad de cualquier infección que pueda tener en la parte bronquial. Existen también factores que ayudan a la ionización negativa, y esos son las plantas, vegetación, la función clorofila que desarrollan las plantas durante el día desprende numerosos electrones que pronto se adhieren a los átomos de oxígeno formando iones negativos. Humedad del aire, la formación de pequeñísimas gotas de agua libera numerosos electrones. Este fenómeno es conocido por el efecto Lennard y se presenta cuando el agua está sometida a una fuerte agitación, como la cascada, la ola de mar, lluvias intensas. Todo eso ayuda a que ionice el aire. Tanto así que muchas veces cuando está lloviendo sentimos que respiramos con una vitalidad y una sensación de frescura. Y es por esa misma razón del efecto Lennard. Se recomienda en forma especial la utilización de humidificadores de ambiente en el hogar y espacios cerrados o que utilizan aire acondicionado. Ahora vamos a ver los efectos de la ionización según cantidad de iones negativos por centímetro cúbico. En la ciudad, con dificultad de concentración, crecimiento de virus y gérmenes de 0 a 100 centímetros cúbicos. Aire normal en un edificio con las ventanas abiertas, cuando la contaminación es baja, está en 500 a 1000 centímetros cúbicos. Aire fresco del campo, nivel mínimo que debería tener una vivienda, dormitorio o lugar de trabajo, contiene 1000 a 5000 centímetros cúbicos. Aire excepcionalmente fresco y limpio está en 5000 centímetros cúbicos. Y aire puro, muy estimulante y relajante. Los gérmenes no pueden vivir en este ambiente, es de 50.000 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver una de las investigaciones muy interesantes con respecto a un árbol. Un árbol hoy en día enfría igual que 10 aires acondicionados funcionando continuamente. Absorbe 2.900 litros de agua de lluvia y filtra 28 kilogramos de polución en el aire. Todo esto en un año
se realiza a través de un solo árbol. Por eso que es importante crear políticas en los países de sembrar árboles en diferentes ciudades que permita limpiar un poco más nuestra atmósfera. Ahora vamos a hablar de crear en nuestro ambiente de trabajo o en nuestra casa, apartamento, en nuestro hogar, un ambiente más propicio para respirar con más tranquilidad y oxigenar más donde nos encontremos. Hay plantas de interior que producen oxígeno incluso de noche. Hay mucha gente que le gusta tener plantas en el hogar. Y no solo se trata de que refrescan el interior y lo decoran, también produce oxígeno y algunas de ellas lo hacen incluso de noche. Durante el día, la fotosíntesis es más intensa que la respiración. Por eso las plantas producen más oxígeno que el que consumen y toman del aire más dióxido de carbono que el que producen. El oxígeno producido es utilizado por los animales y los seres humanos para respirar. Es recomendable que en el lugar de trabajo tengamos algunas plantas en los escritorios, no artificiales, que permitan oxigenar el lugar de los empleados, logrando así ionizar el ambiente, creando una energía vital y estable. Otras de las plantas importantes que recomiendo es la aloe vera. Es una planta única. No solo es famosa por sus propiedades medicinales, sino que también ayuda a dormir bien, ya que produce una enorme cantidad de oxígeno por la noche. Aloe es una planta poco exigente y no necesita que la riegues mucho. Quiero recordarle que la función clorofílica que desarrollan las plantas durante el día desprenden numerosos electrones que pronto se adhieren a los átomos de oxígeno formando iones negativos. En Perú inventaron un árbol artificial que elimina en el día y en la noche CO2 de la atmósfera. Es el primer árbol artificial viable en el mundo. Se instaló en Lima para purificar el aire de esta contaminada ciudad, que podrán disfrutar de los 200.000 metros cúbicos de aire limpio que emite el purificador de cada día. Crearon también las primeras macetas artificiales como purificador de aire limpio. Para los beneficios de la ionización negativa del aire, recomendamos en forma especial la utilización de humidificadores de ambiente en el hogar y utilizarlo en espacios cerrados. Además, el agua tiene doble beneficio porque también ayuda a repeler campos magnéticos de mayor potencia que afectan la salud de las personas por su cualidad diamagnética. El diamagnetismo es una propiedad de los materiales que consiste en repeler los campos magnéticos. Es lo opuesto a los materiales paramagnéticos, los cuales son atraídos por los campos magnéticos de un imán. La humedad del aire está formado de pequeñísimas gotas de agua, liberan numerosos electrones. Este fenómeno es conocido por el efecto Lenard, y eso lo habíamos ya comentado, y se presenta cuando el agua está sometida a una fuerte agitación, como la cascada, lluvia intensa,
Y hablamos también de fuentes como el Feng Shui. Esas fuentes que podemos utilizarlo en un escritorio te permite mover el agua creando esas partículas o pequeñísimas gotas de agua en el aire. Y eso es lo que ayuda a liberar numerosos electrones. Hay casos que ha sucedido que en una empresa, una ferretería, la oficina, las personas a veces sufren de dolores de cabeza y se le han recomendado colocar una fuente de Feng Shui, una fuente de agua, y eso ha ayudado, lógicamente, a neutralizar esa energía electromagnética en el aire. Y eso ha permitido desaparecer los dolores de cabeza. Es por la razón de que ayuda a repeler campos magnéticos de mayor potencia que afecta a la salud de las personas por su cualidad diamagnética, lo que habíamos explicado anteriormente. Ahora vamos a hablar un poco sobre hidrófera, el líquido del planeta, de la madre tierra. El agua constituye un elemento natural indispensable para el desarrollo de la vida y de las actividades humanas. Resulta difícil imaginar cualquier tipo de actividad en la que no se utilice de una u otra forma. En nuestro planeta cubre el 75% de superficie, pero no toda el agua se encuentra en condiciones aptas para el uso humano. El 97.5% del agua es salada. El 2.5% resultante es agua dulce, distribuida en lagos, ríos, arroyos y embalses. Esta mínima proporción es la que podemos utilizar con más facilidad. Se podría considerar que la sangre es similar al agua del mar, solo que más elaborada. Aunque es cierto que las sales de la sangre son semejantes a la del agua del mar, actualmente esta contiene aproximadamente 3 veces más sal que la sangre. Se ha demostrado, sin duda alguna, que en su nacimiento de los océanos contenían mucha menos sal de la que contienen actualmente, puesto que la salinidad proviene de la acción continua del agua sobre la corteza terrestre. Se calcula que la salinidad de la sangre corresponde a la salinidad del mar al comienzo del período cámbrico o al final del precámbrico, lo que quiere decir que el origen de la sangre se remota a unos 1.000 millones de años. Ahora bien, ¿por qué no se debe beber agua del mar? Al beber el agua del mar, la concentración de sal en la sangre aumenta y causa deshidratación. Ahora vamos a ver los beneficios que tiene la sal marina. Al analizarla, verificamos que contiene casi en las mismas proporciones que en el suero sanguíneo todos los minerales que el organismo requiere. Por esto se dice que venimos del mar. El mar se mueve ondularmente desde hace millones de años, desgastando todos los minerales y piedras que existen en el planeta. Y esas partículas están en suspensión en el agua del mar. El hombre descubre que evaporando el agua del mar queda la sal marina. La sal marina alimenta y la sal común daña al ser humano. ¿Por qué la sal marina alimenta? Porque la sal marina tiene la mayor concentración de minerales naturales. Es el mayor alimento que la naturaleza ha creado, en las exactas medidas
que lo requieren las células, mientras que la sal común carece de los minerales que contiene la sal marina. Ahora le voy a mencionar algunos minerales que contiene la sal marina: el azufre, boro, bromo, carbono, estroncio, magnesio, potasio, sodio, aluminio, arsénico, bario, cesio, cobalto, flúor, fósforo, hierro, litio, manganeso, mercurio, molibdeno, níquel, nitrógeno, oro, plata, radio, rubidio, selenio, silicio, torio, uranio, vanadio, zinc, yodo, etc. La sal marina que alimenta es el mayor concentrado de minerales naturales. Es el mejor alimento que la naturaleza ha creado, en las exactas medidas que lo requieren las células. Con la sal común carecemos de esos mismos minerales. Ahora vamos a hablar la estructura del agua, que es importante conocerla. Según el profesor Linus Pauling, Premio Nobel de Física, la molécula de agua no es H2O, sino un polímero compuesto por 5H2O, cuya estructura comparte, curiosamente, los 52 grados de ángulo como la Gran Pirámide. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la construcción de tecnología para adquirir agua potable. Nosotros anteriormente habíamos hablado sobre el purificador de aire. Ahora existe el purificador de agua. Existe un purificador de agua en Chile, una tecnología que ha buscado ayudar a 800 millones de personas sin agua potable. El creador fue un chileno, Alfredo Solesi, un inventor y diseñador industrial, viñamarino. El sistema se llama Plasma Water Sanitation System. Es una tecnología que permite eliminar el 100% de los virus y bacterias presentes en el agua y convertirla en potable. Su objetivo es que el sistema llegue primero a las personas más pobres de todo el mundo, con el lanzamiento de un prototipo del 29 de diciembre de 2014 en Peñaflor. Su ambicioso plan se puso en marcha. Finalmente, en la Universidad de Lima de Ingeniería y Tecnología, UTEC, ha convertido una simple valla publicitaria en un grifo de agua potable. Parece de ficción, pero no lo es. Es totalmente real. Ahora vamos a hablar sobre la litosfera, sólido, que es un suelo contaminado. Se considera suelo contaminado aquel cuyas características físicas, químicas o biológicas han sido alteradas negativamente por la presencia de componentes peligrosos de origen humano, en concentración tal que comparten un riesgo para la salud humana o el medio ambiente. Ahora bien, la contaminación más dañina al planeta Tierra ha sido la contaminación por polímeros. Indudablemente podemos observar cerca de las costas, de las playas, la cantidad de plásticos y otros contaminantes derivados al plástico, ya que el plástico es un polímero. ¿Qué son los polímeros? El término viene del griego poli, muchos,
y meros, parte o segmento. La materia está formada por moléculas que pueden ser de tamaño normal o moléculas gigantes llamadas polímeros. Los polímeros se producen por la unión de cientos de miles de moléculas pequeñas, denominadas monómeros, que forman enormes cadenas de las formas más diversas. ¿Sabías que cerca de 200 diferentes especies de vida marina, incluyendo ballenas, delfines, focas y tortugas, mueren a causa de las bolsas plásticas? Mueren después de ingerir las bolsas plásticas que confunden con comida. Las bolsas encuentran su vida hacia el mar, en los desagües y en las cañerías. Y también cuando el ser humano inconscientemente arroja bolsas plásticas y otros tipos de material contaminante al océano. Científicamente hicieron una prueba colocando 2 recipientes de vidrio que contenía uno bolsas de plástico y el otro contenía medusas. Ahora, imagina que eres una tortuga marina hambrienta. Cuando ve esos 2 recipientes, indudablemente hasta el ser humano se puede confundir. Y esto es un trabajo que hicieron de World and Science, que demostraron por qué razón las tortugas y otros peces se tragaba el plástico. 2 científicos pudieron hacer lo que llaman bioplástico. Es un material transparente y renovable. Tarda pocas semanas en degradarse. Enriquece el suelo, favorece el crecimiento de las plantas. Ahora bien, una bolsa plástica, un polímero, que normalmente usamos, al no tener ya más utilidad, nosotros lo tiramos a la basura o lo tiramos al mar. Y en el océano, para descomponerse, necesitaría más o menos 100 años. Y esa es la razón de que los polímeros es la contaminación más agresiva que pueda tener el planeta Tierra. Hoy en día se han creado muchos centros de conservacionismo y han logrado hacer jornadas de limpieza en las playas y en el fondo marino. Nosotros tenemos que despertar conciencia en todos los centros educativos para crear centros o clubes de conservacionismo en cada colegio, en las universidades, en los institutos tecnológicos, y crear jornadas de limpieza no solamente en las playas, sino en las montañas, en los ríos, lagos, etc. Hoy en día tenemos los grupos Scout del mundo que son los guardianes de la Madre Tierra. Ellos han hecho muchos trabajos de conservacionismo, han podido rescatar zonas contaminadas de materiales tóxicos y dañinos a las zonas ecológicas y al ser humano, como también a los seres vivos que habitan en esa zona. Recordemos que la responsabilidad es de todos. Y eso ha logrado despertar conciencia a muchos de los muchachos y muchachas que pertenecen a esos grupos de Scout, que considero que es sumamente importante apoyarlo en todo. El Scout ve en la naturaleza la obra del Señor. Es por eso que cuida de todo lo creado por Él. El cuidado del medio ambiente no es una actividad Scout, es una forma de convivir con lo que le rodea.
siempre listo. Ahora vamos a ver el lado oscuro de las bombillas de bajo consumo. Estos bombillos supuestamente ecológicos que nos permiten ahorrar hasta un 80% del consumo eléctrico esconde un grave peligro para la salud humana en su interior. Algo que todos deberíamos saber, pero que en ninguna de las innumerables campañas para convencernos de su uso nos han querido informar. Vamos a ver cómo nos afectaría el bombillo de bajo consumo. 1. La luz de la bombilla llega a los receptores lumínicos del cerebro. 2. Si es mucha la intensidad, las neuronas envían impulsos a varias zonas. 3. La presión sanguínea aumenta e irradia dolor a la parte lateral y frontal de la cabeza. Para evitar intoxicación con mercurio, cuando las bombillas de bajo consumo se quiebren, primero, abre las ventanas de la habitación y evacúala por 15 minutos. 2. Usa guantes protectores y cúbrete la boca. 3. Utiliza una caja de cartón y no una bolsa de plástico para colocar los restos del bombillo roto. 4. Recoge los fragmentos grandes con guantes y colócalos dentro de la caja. 5. Junta las astillas y pedazos más pequeños ayudándote con un papel o pedazo de cartón y colócalos dentro de la caja. 6. Limpia la zona con un paño húmedo que también deberás desechar en la caja. 7. Sella la caja utilizando cinta adhesiva y escribe por fuera la palabra mercurio. 8. Quizás por ahora sea mucho pedir en países como el nuestro, con limitada cultura de reciclaje y tratamiento de residuos, pero lo ideal sería desechar la caja en un área dispuesta para desperdicio potencialmente peligrosos. Aunque tenemos la oportunidad que el bombillo usado debe ser colocado en una bolsa doble para evitar contaminación en caso de que se rompa. Debe llevarlos hasta los centros de canje ubicados en Corpolet. La planta recicladora rompe los bombillos y separa los materiales tóxicos de los inocuos. El polvo tóxico es refinado y se extrae el mercurio, que se almacena o se reutiliza. Hoy en día también tenemos los módulos de reciclaje, que lo podemos encontrar en el Parque del Este o Parque Miranda, y está dividido en 4 envases, bastante grandes. Esos módulos de reciclaje tiene para depositar papel y cartón, para depositar plástico, depositar envase de aluminio y depositar materiales orgánicos. Esto con la finalidad de poder distribuir los materiales contaminantes. Y así es más fácil de llevarlo, transportarlo a los lugares donde lo van a procesar como es debido. Otra de las cosas que debemos saber es el Día Internacional de la Madre Tierra, que nos brinda la oportunidad de reafirmar nuestra responsabilidad colectiva de promover la armonía con la naturaleza en un momento en el que nuestro planeta se encuentra amenazado por el cambio climático, la explotación insostenible de los recursos naturales
y otros problemas creados por el hombre. El rescate del planeta empieza por casa. Ya con estos conocimientos que hemos adquirido a través de esta conferencia, podemos comenzar trabajando ya en crear un ambiente propicio para poder respirar y vivir mejor en armonía. Hay una frase que se escucha constantemente y dice así: conectar con la naturaleza. Puede tener múltiples sinónimos, pero a nosotros nos encanta uno en particular, que se llama biofilia. La biofilia es un término inventado por el gran psicólogo, filósofo y humanista Erich Fromm en 1900 a 1980, un escritor que quizá conoces de obras clave como El arte de amar o El miedo a la libertad. Según Fromm, la biofilia es la pasión por todo lo viviente, una definición bastante genérica que se podría ampliar como ese sentimiento profundo del ser humano cuando entra en contacto con su entorno, esa afinidad que los seres humanos sentimos por todos los seres vivos que nos acompañan en nuestro camino vital, incluidos nosotros mismos. Además, es un sentimiento innato al ser humano normal y saludable, una pasión por proteger, amar y cuidar a cualquier ser con vida, incluidos las plantas y los animales de cualquier especie. Es una necesidad vital que, si no la satisfacemos, puede tener serios efectos negativos en nuestra salud física, mental y emocional. Del mismo modo que alejarnos de la naturaleza hace enfermar al planeta y a nosotros mismos, conectar con la naturaleza nos aporta innumerables beneficios para la mente y para el cuerpo. Recordemos que el corazón produce 2,5 vatios de energía eléctrica en cada pulsación, creando así un campo electromagnético proporcionalmente idéntico al campo electromagnético de la Tierra. Como hemos visto hasta ahora, volver a conectar con la naturaleza no es un capricho, sino una necesidad vital para cualquier persona que desea sentirse bien consigo misma, tanto a nivel físico como psicológico y emocional. Conectar con la naturaleza no solo es un derecho intrínseco al ser humano, también es una obligación ética y moral, un compromiso vital que todo ser humano de bien tiene con este planeta azul que deberíamos cuidar y preservar para las siguientes generaciones. Quiero recomendar una película que me llamó mucho la atención, que se llama Avatar. Avatar nos lleva a un espectacular nuevo mundo llamado Pandora. Más allá de nuestra imaginación, donde los alienígenas de ese planeta se conectaban con todos los seres vivos, animales, plantas, etc. En esta película demuestra que el ser humano, con una corporación, al llegar a ese planeta, Pandora, comienza a extraer un mineral extraño, que es clave para resolver los problemas de la crisis energética de la Tierra, sin importar el daño ecológico destruyendo a las vidas que encontrara en su camino. Estos alienígenas, junto a un humano héroe que se une para ayudarlo a defender este planeta llamado Pandora. La verdadera conexión con los seres vivos de estos alienígenas era la esencia natural del ser. Con esta película lo que quiero hacer entender que nosotros tenemos que despertar conciencia. El ser humano destruye por nada más
conseguir algo de su interés. Y eso lo demuestra en esta película Avatar. En esta película, lógicamente, un ser humano se une con estos alienígenas y logran vencerlo, lógicamente. Pero esto es lo que queremos nosotros para nuestro planeta. Nosotros tenemos que aprender a conectarnos con la naturaleza, con nosotros mismos y ser más conscientes en esta vida. Bueno, después de esta recomendación, quiero obsequiarle a todos los oyentes de esta conferencia la oración Pachamama. Esta oración está escrita por A. Quispe, que pertenece a la comunidad indígena. La narración de esta oración está dirigida por Ibelice Martínez, maestra de Reiki y astróloga. Espero que ustedes lo disfruten y lo compartan. Oración de conexión y sanación con la Pachamama, compartiendo luz con sol. Querida Pachamama, tú que reinas en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos, intercede por nosotros con los grandes vientos, habla con el agua, con el fuego y con la tierra. Hoy te pedimos dibujar la esperanza en nuestros rostros. Danos la gracia de tu aliento eterno. Cobíjanos con tu brillante sol. Guíanos en la noche de nuestras vidas con la luz de las estrellas y la sabia luna. Acompáñanos en nuestro viaje visionario por medio del sueño sagrado y los tambores de luz. Hoy te pedimos regresar las fuerzas de tempestad a su sitio. Te pedimos calmar las aguas turbias, aquietar el fuego interno. Que tu sabia inteligencia se lleve muy dentro de nosotros aquello que pulula y exacerba en exceso, creando caos. Hoy te pedimos que nos acompañes en la curación de nuestro cuerpo y espíritu. Tú que eres sabia, haz de nosotros, tus hijos, instrumento de salvación. Hoy te pedimos que tu manto de luz nos purifique y sane las heridas y errores de nuestro pasado. Te pedimos que nos ayudes a limpiar nuestro sendero de luz. Querida Pachamama, te glorificamos por tus flores, tus fragancias, la abundancia de tus alimentos y las aguas que hemos de beber. En agradecimiento, te brindo mis sensibles prédicas, te rindo culto, te hablo en meditación y silencio. Siempre muy presente estás en mis plegarias. Querida Pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos cerrados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes. Me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos los animales y proteger los bosques. Hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quien estira la mano. En ti nuestra vida nace, crece y reposa. En ti nuestra vida se enciende y se apaga. Somos tu luz, somos tu cuerpo, tu espíritu. Con solemnidad llegaré a ti convertido en polvo cuando mejor lo decidas. Munay Pachamama, Munay, Munay. Autor A. Quispe, perteneciente a la comunidad indígena. Después de esta hermosa oración que nos conectamos con Pachamama o con la Madre Tierra, seguimos con la conferencia. Habíamos hablado anteriormente
que no necesitamos una pandemia para recuperar nuestra madre tierra. Necesitamos líderes políticos y no políticos que se preocupen de nuestra madre tierra y el bienestar del ser humano. Despertar la conciencia de todo es salvar nuestra madre tierra. No estamos en contra de la tecnología y la ciencia, ya que se debe utilizar con equilibrio sin afectar a la madre tierra. Es importante que todos comprendamos que, independientemente de nuestra nacionalidad, todos pertenecemos al mismo cuerpo colectivo, por lo que el más bello patrimonio que podemos dejar a los hijos de mañana es la propia tierra. Escrito por Christian Bernard. Si el progreso se manejara con equilibrio, respetando las leyes naturales, sería diferente la vida. No habría pobreza. El ser humano debe respetar las leyes naturales si quiere sobrevivir en el planeta Tierra. Bueno, llegamos al final de la conferencia. Espero que les haya gustado. Y bueno, yo ofrezco esta conferencia a todos los centros educativos, culturales, a empresas privadas, públicas, sin costo. Se puede comunicar con mi correo, puliguerrero@gmail.com. Y bueno, lo importante es despertar conciencia y que a futuro nosotros podamos cambiar, evolucionar a través de la experiencia, conocimiento, intuición. Esa es la base de la verdad que debemos manejar. Que Dios los bendiga.